A partir de entonces le vamos a comenzar a dar lectura a todos los textos registrados en el Antiguo Testamento, donde claramente podemos leer y entender cómo los escritores del Antiguo Testamento, quienes redactaron las escrituras de lo que el pueblo judío llama la Torá, donde mediante la inspiración registraron las revelaciones, las verdades del reino de los cielos, y entre ellas todo lo tocante a la doctrina de la deidad en tres personas. Y comenzamos a leer la escritura de Génesis capítulo 7 en el verso 16, que dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Como explicamos, Dios no es nombre, es atributo y habla de la Trinidad en pleno, el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y Jehová, la segunda persona de la deidad, le cerró la puerta. Esta escritura nos habla de la Trinidad y de Jehová por separado, la segunda persona de la deidad. Génesis 41:38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu haciendo referencia al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, y Dios en referencia a la Trinidad. ¿Qué cosa, no? Faraón sabía de que había Espíritu Santo que formaba parte de la deidad, pero la secta unicitaria, que dice ser la iglesia de Jesucristo, no sabe esto. Números 24, en el verso 2 dice: y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, hablando de la Trinidad, vino sobre él. Esta escritura notamos de que se nos habla de la Trinidad, o que forma parte de la Trinidad, por supuesto. Jueces capítulo 13 en el verso 10 dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Jehová, la primera persona de la deidad, vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová, la primera persona de la deidad, entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. Y en esta escritura se nos habla de la primera y de la tercera persona de la deidad. La que sigue, Isaías 61 en el verso 1, aquí nos vamos a encontrar con las tres personas de la deidad, pero de una manera muy enfática, muy firme, muy segura, donde la escritura dice: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, de Jehová el Señor, la primera persona de la deidad, está sobre mí, y quien está hablando es la segunda persona de la deidad, porque me ungió Jehová, vuelvo a nombrar a la primera persona de la deidad, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y para confirmar todo lo que se dijo en esta escritura, vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de este mismo texto, acerca de este mismo versículo. Y leemos las palabras del Señor en Lucas capítulo 4, en el verso 16 al 19, que dice: vino a Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito Isaías 61 en el verso 1, que es lo que comienza a citar aquí nuestro Señor Jesucristo, y dice: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, del Señor, hablando de la primera persona de la deidad, está sobre mí, sobre la segunda persona de la deidad. Pueden darse cuenta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Vieron cómo se menciona, se describe claramente la deidad entre personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y leemos en Génesis 19:24 que dice: entonces Jehová, la segunda persona de la deidad, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, la primera persona de la deidad, desde los cielos. En este momento este Jehová se encontraba en la tierra hablando con Abraham,
Y dice este Jehová, que es la segunda persona de la deidad, que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová, que estaba en los cielos. Aquí se nombraron a la primera y a la segunda persona de la deidad. Y leemos en Números 11, en el verso 29, que dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, fuese profeta, y que Jehová, la primera persona de la deidad, pusiera su espíritu, el Espíritu Santo, sobre ellos. Y aquí vemos cómo se mencionan a la primera y a la tercera persona de la deidad, por separados. Jueces capítulo 6, en el verso 34 dice: entonces el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. La primera y la tercera persona de la deidad en esta escritura. Jueces 11:29, que dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. En esta escritura se mencionó a la primera y a la tercera persona de la deidad. Jueces 13:25 dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Jehová, la primera persona de la deidad, comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Se vuelve a nombrar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Jueces 14:6 dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Se vuelven a nombrar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Jueces 15, en el verso 14 dice: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu Santo de Jehová, el Padre, vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus manos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. En esta escritura se volvieron a mencionar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 10, que dicen: entonces el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Jehová, el Padre, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá, al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu Santo de Dios, de la Trinidad, recuerde que Dios es atributo, no es nombre, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vemos cómo se menciona a la Trinidad en el verso 10, y al Espíritu Santo y al Padre en el verso 6. Primera de Samuel en capítulo 16, versos 13 y 14, que dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu Santo de Jehová, el Padre, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo de Jehová, el Padre, se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En estas escrituras se nombraron a la primera y a la tercera persona de la Trinidad o de la deidad en tres personas. Y en 1 Samuel capítulo 19, en el versículo 20 dice: entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu Santo de Dios, hablando de la Trinidad, sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Vemos aquí cómo se menciona la Trinidad en pleno, en medio de la deidad, y a la tercera persona de la deidad también por separados. Segundo de Samuel, capítulo 23, en el verso 2, que dice: el Espíritu
hablando del Espíritu Santo de Jehová, el Padre, ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En esta escritura se nombra a la primera y a la tercera persona de la deidad. Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 12, que dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová, la primera persona de la deidad, desde su juventud. Pudimos notar también como en esta escritura se menciona a la primera y a la tercera persona de la deidad. Segunda de Reyes, capítulo 2, en el verso 16 dice: y dijeron: he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu Santo de Jehová, el Padre, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Vimos también como esta escritura nombra a la primera y a la tercera persona de la deidad. Primera de Crónicas, capítulo 12, en el verso 18 dice: entonces el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios no es nombre, es atributo y habla de la Trinidad en pleno. Tu Dios te ayuda, y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Nuevamente se afirma la doctrina de la deidad en tres personas. Segunda de Crónicas, capítulo 15, en el verso 1 dice: vino el Espíritu Santo de Dios, de la Trinidad, sobre Azarías, hijo de Obed. Segunda de Crónicas 20:14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Jehová, la primera persona de la deidad, en medio de la reunión. Nuevamente la primera y la tercera persona de la Trinidad. En esta escritura que vamos a leer, se le dice claramente al Espíritu Santo Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 24, en el verso 20, que dice: entonces el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Dios, que forma parte de la Trinidad, vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo Zacarías, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, dijo: así ha dicho Dios. Este atributo de Dios se lo está dando la Escritura al Espíritu Santo. Continúa: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Hablando del Padre, la primera persona de la deidad. No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, a la primera persona de la deidad, al Creador, Él también os abandonará. Se ve claramente como en esta escritura se le otorga el atributo Dios al Espíritu Santo. En Job capítulo 33, en el verso 4 dice: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, que pertenece o que forma parte de la deidad, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 51, en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti, hablando David en esta ocasión acerca de Dios el Padre, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, y claramente podemos entender que está hablando de la primera y la tercera persona de la deidad o de la Trinidad. Salmo 143, en el verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dios no es nombre, es atributo. Trinidad, deidad, en tres personas, lo que se está describiendo aquí. Tu buen espíritu, hablando del Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Nuevamente se nombra la deidad, la Trinidad y al Espíritu Santo, que forma parte de la misma. Isaías capítulo 34, en el verso 16 dice: inquirid en el libro de Jehová, del Padre, del Creador, de la primera persona de la deidad, y leed si faltó alguno de ellos.
Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y nuevamente se vuelve a mencionar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Y en la siguiente escritura que vamos a leer, se le otorga de nuevo un atributo divino al Espíritu Santo, que es la omnisciencia. Isaías capítulo 40 en el verso 13 que dice: ¿quién enseñó al Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, hablando del Padre, o le aconsejó enseñándolo? Es decir, ¿quién le enseñó al Espíritu Santo algo si Él lo sabe todo porque Él es Dios, porque tiene la misma deidad que Dios el Padre? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Unicidad, ¿se dan cuenta? Yo me imagino que deben estar con sus manos en sus oídos, y no sé quién le estará tapando los ojos también. Isaías 59 en los versos 19 y 21 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, hablando del Padre, la primera persona de la deidad, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, la primera persona de la deidad, levantará bandera sobre él. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, la primera persona de la deidad, el Espíritu mío, hablando del Espíritu Santo, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, el Padre, el Creador, la primera persona de la deidad, desde ahora y para siempre. Estas escrituras volvieron a mencionar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Isaías en el capítulo 63, en los versos 10 y 14 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo, hablando del Padre, peleó contra ellos. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, hablando del Padre, la primera persona de la deidad, los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Estas escrituras volvieron a nombrar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Ezequiel capítulo 11 en el verso 5 y 24 dice: y vino sobre mí el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, y me dijo: di, así ha dicho Jehová, el Padre, la primera persona de la deidad, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Luego me levantó el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y me volvió a llevar en visión del Espíritu Santo, de Dios, de la Trinidad, a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Nuevamente se vuelve a mencionar en esta escritura la primera y la tercera persona de la deidad. Ezequiel 37 en el verso 1 dice: la mano de Jehová, la primera persona de la deidad, vino sobre mí y me llevó en el Espíritu Santo de Jehová, hablando del Padre, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Se vuelve a nombrar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Ezequiel 39, 29 dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, hablando el Padre, la primera persona de la deidad, porque habré derramado de mi espíritu, el Espíritu Santo, sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor, la primera persona de la deidad. Nuevamente se vuelve a nombrar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Miqueas 2:7, porque tú te dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, de la primera persona de la deidad. Son estas sus obras. No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Nuevamente se vuelve a mencionar a la primera y a la tercera persona de la deidad. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de Jehová, hablando de la primera persona de la deidad, y de juicio y de fuerza,
para denunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. Nuevamente la primera y la tercera persona de la deidad. Zacarías capítulo 4 en el verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. En esta ocasión es la segunda persona de la deidad y ya van a ver por qué. A Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y este título en el Antiguo Testamento solamente se le otorga a la segunda persona de la deidad por ser el comandante y príncipe de los ejércitos de Dios el Padre. Así que en esta escritura se nos está hablando de la segunda y de la tercera persona de la deidad, como en la escritura siguiente, en Zacarías capítulo 7, en el verso 12, que dice: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos, la segunda persona de la deidad, enviaba por su espíritu, el Espíritu Santo, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, la segunda persona de la deidad. Y así, de esta manera, queda establecido, queda afirmado, queda confirmado fehacientemente e irrebatiblemente e irrefutablemente la verdad bíblica de la deidad en tres personas. Y quiero dejarlo hasta aquí porque, como les dije anteriormente, hay muchísimas más escrituras que les podría haber presentado, pero creo que estas son suficientes. Creo. Si les hace falta más a la secta de la unicidad, les puedo dar más. Solo quise mostrarles estas, que son 47 nada más. 47 versículos del Antiguo Testamento que confrontan, avergüenzan, refutan y destruyen la creencia herética, apóstata, farisaica y saducea de este unicitario que se atrevió a afirmar jactanciosamente de que no existía un solo versículo en todo el Antiguo Testamento de que por lo menos y que diera a asomar la existencia de la unidad de Dios en tres personas. Y tenía razón. No había uno, había muchísimos, pero solamente te pude traer 47. Y esto para no hacer más extenso esta enseñanza, que ya estamos terminando, ya estamos finalizando y dejando de una manera clara y verídica que ustedes mismos pueden leer y pueden entender, pueden analizar, pueden escudriñar, para que esta verdad quede afirmada y por supuesto se les presente a estos incrédulos para que salgan de su ignorancia. Por tanto, se hace ver claramente también el error de exégesis que la secta unicitaria le aplicó a los versículos que presentaron anteriormente y por medio del cual se mal fundamentaron por estar creyendo en doctrinas heréticas de algunos judíos o de algunas sectas judías que lamentablemente los hicieron confiar en el error, los hicieron confiar en un engaño, los hicieron confiar en una mentira. Y por supuesto, como les dije anteriormente, la mentira siempre busca al mentiroso porque en él tiene cabida permanente, diaria, hasta que deje de creer en ella. Esto es lo que estas escrituras están diciendo y quieren decir, y no lo que la secta de la unicidad quiere hacer creer que dice. Ellas hablan por sí mismas y el Espíritu Santo confirma esta verdad juntamente con la avalancha de las escrituras que le presenté anteriormente. En estas escrituras solo se habla de unidad de Dios en tres personas y no de una sola persona con una sola deidad. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está en plena y completa concordancia con respecto a esta gran e irrefutable verdad. No hay una sola parte de la Biblia que se contradiga a sí misma. Pero la exégesis que la secta unicitaria forja de la misma palabra de Dios hace que la misma escritura se contradiga, se ponga a pelear con ella misma.
haga la prueba. Tome cualquier escritura que la secta unicitaria haya interpretado o haya mal interpretado y la compara con la Biblia, con cualquier texto de la Biblia que hable acerca de ese tema. Y se dará cuenta por sí mismo cómo esa escritura mal interpretada de la secta unicitaria confronta la misma palabra de Dios. Es más, la suelta y la pone a contradecir y a pelear con la misma palabra de Dios. ¿Y saben por qué hace esto? Por lo que ya les comenté al respecto. Porque ellos no son iglesia de Jesucristo. No son gente nacida de nuevo. Son inconversos. Tienen muerte espiritual. Aún están en sus pecados. Por esto que se cumple en ellos la palabra que el apóstol Pedro habla en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 15 y 16, que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Recuerdan 1 Corintios 8:7? Pero no en todos hay este conocimiento, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos e inconstantes de la secta unicitaria, que no tienen este conocimiento, tuercen no solamente estas, sino todas las escrituras, solamente para una cosa: su propia perdición, su propia condenación. De esta manera termino este tema, quedando el fundamento establecido de la manera como el Espíritu Santo lo estableció en el Antiguo Testamento, y me referí únicamente al Antiguo Testamento porque fue el punto que este unicitario Julio César Clavijo Sierra tocó. Y por supuesto el Nuevo Testamento es mucho más rico en esta verdad, pero ese es otro tema. Es otro tema que tocaremos en la siguiente parte, acerca de la verdad de la Trinidad o de la deidad en tres personas en el Nuevo Testamento. De esta manera concluyo esta parte, despidiéndome y deseando en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo les haga entender esta verdad y puedan escapar de este error. Gracias y bendiciones.